Vamos a hablar sobre el psicoanálisis y el estudio de los procesos inconscientes. En este caso es un tema muy extenso, por lo cual vamos a nombrar solamente algunas partes fundamentales. Muy frecuentemente en la vida cotidiana utilizamos el término inconsciente para referirnos a cierto tipo de conducta. Por ejemplo, cuando una persona lleva adelante una acción que no tuvo la intención de realizar, suele decirse que lo hizo de manera inconsciente o inconscientemente. Pero ¿cuál es el significado científico que posee el término inconsciente? En el contexto de la psicología científica, este término se corresponde con un concepto perteneciente a una teoría creada hacia fines del siglo XIX por un médico austríaco llamado Sigmund Freud. Fue él quien investigó por primera vez ciertas acciones aparentemente involuntarias y a las que difícilmente se les puede encontrar sentido. El inconsciente se constituyó en el objeto de estudio propuesto por la teoría psicoanalítica, creada y desarrollada por Sigmund Freud. Freud fue creando sucesivamente en el transcurso de sus investigaciones psicoanalíticas hasta llegar al que finalmente adoptó la asociación libre e interpretación de los distintos inconscientes. En el curso de sus investigaciones, Freud llega a la formulación de la idea de inconsciente, definiéndolo como un aspecto fundamental de la actividad psíquica, como el cimiento de nuestro psiquismo. Los fenómenos psíquicos inconscientes que tienen existencia por fuera de la conciencia y que ejercen un poderoso efecto sobre ella conformaron el objeto de estudio del psicoanálisis. Es indispensable tener en cuenta que aquello desconocido para el sujeto consciente no tiene, desde la perspectiva de Freud, ninguna localización anatómica. Sin lugar a dudas, el sistema inconsciente tiene carácter psíquico y no semántico. Bueno, vamos a ver ahora los modelos del aparato psíquico. Ellos se pregunta dónde ubicar el sistema del inconsciente y progresivamente fue descubriendo que en verdad este no tiene ninguna localización corporal, sino que es una instancia de orden psíquico que solo tiene existencia psíquica. En virtud de sus investigaciones, Freud formuló un primer modelo de funcionamiento y una constitución del psiquismo humano, un esquema que explica la disposición u organización psíquica interna de esta formulación. Este modelo es conocido como primera tópica y se representó de diferentes maneras, como a través del consciente, de la conciencia, del preconsciente, de la conciencia y el preconsciente también, como ya lo hemos mencionado, y también de la represión, y después viene el esquema de la primera tópica, en el cual está compuesto también por el sistema consciente, preconsciente y el sistema inconsciente. La conciencia y el preconsciente funcionan de acuerdo con las mismas leyes. El inconsciente, y hablemos del inconsciente. Como ya hemos mencionado, es parte del aparato psíquico y la conciencia no sabe nada de él, es decir, que está adentro nuestro. Sí, que está compuesto de ideas que están en su mayoría reprimidas. A través del estudio y el tratamiento de sus pacientes, Freud descubre que la imposibilidad de recordar algunas ideas no se debía a su falta de fuerza o importancia. Muy por el contrario, se trataba de ideas muy significativas para la persona, pero que habían sido apartadas de la conciencia por efecto de un mecanismo de defensa fundamental. Es decir, todas estas ideas habían sido apartadas por este mecanismo, en el cual se le conoce como la represión. Cuando referimos a la represión, no debemos confundir el mecanismo que se encarga del desalojo de ideas de la conciencia por resultar conflictivas con los contenidos psíquicos que sufren el desalojo. El mecanismo actúa y produce el desalojo de material psíquico
que a consecuencia de tal desalojo se van convirtiendo en contenido que es reprimido. Las ideas que fueron reprimidas pasan a funcionar, estas ideas reprimidas pasan a funcionar bajo el dominio del inconsciente. Ahora vamos a ver en qué consiste el segundo modelo del aparato psíquico o segunda tópica. Primero nos vamos a encontrar con el yo, superyo y ello. Bien. ¿Qué es el yo? Es un pronombre que designa a la propia persona que habla y lo utiliza una persona para referirse a sí mismo. En el contexto de la psicología, yo se utiliza para designar al hombre en tanto consciente de sí mismo. En el marco de la primera tópica, Freud utilizaba yo como sinónimo de consciente, pero fue luego precisando este concepto y fue variando en sus distintos significados. En la formación de la segunda tópica, el yo posee una parte inconsciente. El superyo es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas que se los podría denominar como morales y éticas de la cultura. Se encarga de regular dos aspectos: 1. Lo que no debe hacerse, y 2. Lo que sí debe hacerse para mejorar a la persona. Al primero se le llama conciencia moral y al segundo el ideal del yo. Vamos a ver las características de estas dos. La conciencia moral regula la capacidad para la autoevaluación y también la crítica. Juzga de un modo negativo aquellas acciones o ideas que están prohibidas o que no se permiten realizar, cumpliendo así funciones de juez y censura hacia lo que ejecuta el yo y también distintas correcciones. Y vamos al segundo, el ideal del yo, que por su parte se refiere a las valoraciones que son del ámbito positivo inculcadas por los padres y que se van conformando con una autoimagen ideal que indica qué tipo de acciones y pensamientos son aprobados y son recompensados. Es decir, una serie de modelos impuestos por los deseos de los padres que queda interiorizar, obligando al yo a seguir permanentemente sus indicaciones y sus reglas, es decir, lo que nos va formando en lo bien o en lo malo también. Ahora vamos al ello. ¿Qué es el ello? En el ello se alojan los deseos que siempre buscan cumplimiento o satisfacción. Es todo inconsciente y por definición siempre es inaccesible a la conciencia, como ya estuvimos mencionando antes. Siempre será desconocido y solo puede darse a conocer de modo indirecto al implicarse las formaciones del inconsciente. La principal función del ello es el logro del placer y evitar el dolor o el displacer. El ello obedece al principio del placer y se rige por procesos primarios. Freud consideró que el aparato psíquico del bebé recién nacido es todo ello. Es todo deseo que urge por ser satisfechos, y sus deseos de alimentación, calor, arrullo, amor, todo eso, lo que nacemos, lo que tenemos, requieren inmediata satisfacción, pero poco a poco va tolerando la espera, reconociendo diferentes momentos, diferencias y situaciones. Es decir, con el paso del tiempo ya esas necesidades ya como pueden ir esperando y bueno, ya vamos adquiriendo más paciencia. La relación entre las tres instancias no es sencilla. Si bien el yo enfrenta la realidad y parece tener dominio de las situaciones, muchas veces es invadido por la fuerza del ello, como estuvimos mencionando, en el cual le rige lo que está bien y lo que está mal, y recibe la crítica del superyo. El equilibrio entre las tres instancias está sometida a tensiones y a debates entre las diferentes fuerzas, y así como también conflictos. Y ya con esto, para cerrar, vamos a hablar del funcionamiento del aparato psíquico como conjunto. Bien, el funcionamiento de la organización o estructura psíquica se denomina como dinámica. ¿Qué requiere para funcionar? Lo que requiere son de energía psíquica, de todas las actividades del psiquismo, ya sea como percibir, razonar, soñar, imaginar, sentir, recordar, necesitar, todos los sentimientos que nos va formando también como persona. Y eso también se
todo eso, todas esas actividades necesitan de energía psíquica. La cantidad de energía psíquica es limitada, se distribuye entre el ello, el yo y el super yo. Cuando una de las instancias utiliza mucha cantidad de esa energía, las otras instancias se van debilitando. Es decir, que tiene que ser, digamos así, como una distribución más equitativa. Bueno, ese sería todo lo que quería explicar. Hice un resumen porque el tema es muy amplio y bueno, espero que todos estén bien, que tengan buenos días, tardes, noches, depende del día que estén viendo. Saludos.